Primero tenemos que los ovarios son los órganos encargados de producir los óvulos y las hormonas sexuales. Las trompas de falopio transportan el óvulo desde el ovario hacia el útero. Y ese último, el útero, se encarga de, se prepara cada mes para recibir un embrión. Tenemos aquí que la reproducción comienza con el desarrollo de los óvulos en los ovarios. En la mitad de cada ciclo mensual, se expulsa un único óvulo de llegar al útero. Si el óvulo ha sido fecundado por un feto, producir la placenta, las membranas fetales y por último tener un recién nacido. Bueno, en la ovogenia y el desarrollo folicular de los ovarios, tenemos que, un huevo o el ovocito se diferencia de un huevo maduro o el óvulo a través de una serie de etapas denominada ovogenia. Aquí, durante el desarrollo embrionario temprano, las células germinales migran desde el saco vitalino a lo largo del mesenterio del intestino posterior, revestida por un epitelio germinal derivado de los epitelios de las crestas germinales. En el curso de esta migración, las células germinales se dividen repetidamente. Y cuando estas células llegan al epitelio germinal, en el interior, la sustancia de la corteza ovárica, estos se convierten en una ovogonia o óvulos primarios. Cada óvulo primordial está rodeado por una capa de células fusiformes, en las que esto induce características epitelioides, y estas células reciben el nombre de células de la granulosa. Las ovogonias en el ovario embrionario completan una replicación mitótica. La primera fase es la meiosis, y tras llegar al quinto mes del desarrollo fetal, esta llega a ser interrumpida en la profase 1. Una vez que, al momento del nacimiento, el embrión contiene aproximadamente entre 1 a 2 millones de ovocitos. La primera división mitótica del ovocito tiene lugar después de la pubertad, donde este ovocito se divide en dos células: un óvulo grande o el ovocito secundario, que se va a interrumpir en la metafase 2, y un primer cuerpo polar que posteriormente va a degenerarse. El óvulo experimenta una segunda división meiótica, donde se separan las cromátidas hermanas y, como ya dije, se interrumpe en la metafase 2. Cuando el ovario libera el óvulo y si este es fecundado, tiene lugar a la meiosis final. La mitad de las cromátidas hermanas permanece en el óvulo fecundado y la otra mitad es liberada en un segundo cuerpo polar que después va a desintegrarse. Respecto al sistema hormonal femenino, tenemos que, primero, hay 3 niveles hormonales principales. La primera es cuando el hipotálamo secreta la hormona, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual tiene una secreción pulsátil de al menos cada 90 minutos, la cual va a estimular a que la adenohipófisis o hipófisis anterior secrete las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Por último, tenemos que, en respuesta a la secreción de FSH y LH, las hormonas ováricas secretarán estrógenos y progesterona. Estas diversas hormonas se secretan en partes del ciclo sexual, y como vemos en la imagen, estas son las variaciones durante el ciclo mensual. En cuanto a la FSH y LH, vemos que tienen un pico durante la ovulación. Sobre todo estas. En cuanto a los estrógenos y progesterona, sobre todo en la progesterona, esta tiene un pico en una fase postovulatoria, mientras que el estradiol tiene picos en una fase preovulatoria, ya que esta es la que va a estar en ovárico. Respecto al ciclo ovárico mensual, tenemos las funciones de las
hormonas gonadótropas. Primero hablaremos sobre lo que es el ciclo ovárico mensual, o bueno, ciclo sexual mensual. En los años fértiles de la mujer se caracteriza por variaciones rítmicas mensuales en la secreción de hormonas femeninas y correspondientes alteraciones físicas. Rítmico recibe el nombre de ciclo sexual mensual femenino. Este dura aproximadamente 28 días, aunque puede variar entre los 20 y 45 días. En algunas mujeres, aunque la prolongación anormal del ciclo se asocia a una menor fertilidad, pues dos consecuencias importantes. En primer lugar, habitualmente solo se libera un único óvulo de los ovarios cada mes, de forma que en situaciones normales solo puede crecer un feto cada vez. Además, el endometrio uterino se prepara para la implantación del óvulo en un momento preciso del mes, que lo vamos a ver más adelante. Las hormonas gonadótropas tienen un efecto sobre los ovarios. Sobre todo, bueno, las alteraciones de los ovarios dependen. Las alteraciones de los ovarios durante el ciclo sexual dependen de las hormonas gonadótropas. Como ya vimos, la GnRH es la que va a estimular a la hipófisis para que se dé la secreción de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Estas son pequeñas glucoproteínas que tienen pesos moleculares de aproximadamente 30.000. Los ovarios no estimulados por estas hormonas permanecen inactivos, como ocurre durante la niñez, durante la cual la secreción de gonadotropinas es casi nula. Entre los 9 y 12 años de edad, la hipófisis comienza a secretar cada vez más hormona folículo estimulante y luteinizante. La hormona folículo estimulante sobre todo estimula el desarrollo de los folículos ováricos. La hormona luteinizante desencadena la ovulación y estimula la formación del cuerpo lúteo. Y ya durante la menarquía, la primera menstruación, que usualmente suele ser entre los 11 y 15 años, se da el inicio de los ciclos sexuales mensuales. Bien, Nicole, continúa, por favor. Bien, ahora vamos a tratar el menstrual, ¿no? Esto quiere decir que va a ir desde el día 1 hasta el día 14. Bueno, esto es desde el día, ¿no?, que empieza lo que es la menstruación. Aproximadamente es cuando esto va a ocurrir antes de lo que va a ser la ovulación. Bien, acerca de su duración y principales eventos, este puede llegar a durar, como ya lo indicamos, los primordiales en los ovarios. También uno de ellos se convierte en lo que va a ser el folículo dominante, y también va a haber una producción del aumento progresivo del estrógeno, ¿no? Bien, gracias a lo que va a ser la acción de lo que va a ser la hormona folículo estimulante. Bien, acerca de las etapas de la maduración folicular, aquí es donde vemos como un folículo inmaduro va a evolucionar hasta convertirse en lo que va a ser un óvulo, ¿no? Como la formación, va a ser la formación más inmadura, y también va a estar en reposo, ¿no?, en la corteza del ovario desde lo que va a ser el nacimiento. En esta etapa no va a responder aún a ninguna hormona. En lo que es el folículo primario, bien, aquí se va a formar lo que va a ser la zona pelúcida, que es una capa que va a rodear lo que va a ser el ovocito. Y bueno, acá va a poder empezar a diferenciarse lo que van a ser las células, ¿no? En lo que es el folículo secundario, acá las células de la granulosa van a empezar a lo que va a ser multiplicarse. Se va a iniciar la producción de estrógenos, y todavía no se ha formado lo que va a ser el antro. El antro es una cavidad llena de líquido. Bien, acerca de lo que es el folículo terciario, va a aparecer en el antro lo que es la cavidad llena de líquido folicular, y va a haber lo que va a ser una alta producción de lo que son los estrógenos. En esta etapa también va a comenzar lo que va a ser a destacarse el folículo dominante, ¿no?
Como la quinta etapa, tenemos lo que va a ser el folículo de Graf. Aquí es el folículo maduro ya preovulatorio. Acá se va a producir lo que van a ser niveles de estrógenos muy altos y bueno, estos niveles también van a estimular lo que va a ser el pico de LH, ¿no? De lo que es la hormona luteinizante. Acá también va a haber lo que va a ser la ruptura del folículo y va a liberar lo que va a ser el ovocito, ¿no? Para que pueda darse lo que va a ser la ovulación. Bien, acá tenemos hormonas involucradas, ¿no? Como lo que va a ser la FSH, que es la fase, se va a estimular por lo que va a ser la maduración de los folículos. Los estrógenos, que se producen de forma progresiva, ¿no? Conforme a lo que va a ser la maduración del folículo y sus efectos, que puede ser preparar el endometrio, inhibir la FSH y también estimular el pico LH, ¿no? Y tenemos la LH, que es la hormona luteinizante, que va a estar más relacionada con lo que va a ser la ovulación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que va a ser la función hormonal del folículo ovárico. Como primer punto tenemos lo que va a ser la regulación inicial por la FSH. Como ya lo indicamos, que va a ser la hormona folículo estimulante, esta va a ser una gonadotropina secretada por lo que va a ser la hipófisis anterior, bajo el control de lo que va a ser la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Que va a ser secretada por el hipotálamo. Su principal función es al inicio del ciclo menstrual, ¿no? Cuando los niveles hormonales están todavía bajos. En esta, lo que va a ser el reclutamiento de varios folículos primordiales, pero solo uno va a ser, ¿no? El que va a ser el predominante. Bien, también va a haber acerca de lo que va a ser un aumento de lo que es la proliferación de células de la granulosa, las cuales van a producir lo que son estrógenos, que permiten la maduración del ovocito. Como segundo punto tenemos la producción de estrógenos. Acá van a intervenir lo que son las células de la teca interna, que tienen receptores para lo que es la LH, y también va a haber una producción de lo que va a ser los andrógenos, ¿no? Aquí también podemos ver las células de la granulosa, que va a tener los receptores para la FSH, que convierten lo que son los andrógenos en lo que van a ser estrógenos. Principalmente en se va a ver el estriol, ¿no? Esto se va a dar mediante una enzima que va a ser la enzima aromatasa. Bien, aquí en las diapositivas podemos ver lo que va a ser la actividad de las dos células y las dos gonadotropinas, que es la LH, que va a estimular la teca y va a haber la producción de andrógenos, y la FSH, que va a estimular a la granulosa y va a haber la producción de estrógenos. Bien, acerca de lo que es la acción de los estrógenos, va a haber tres efectos principales. El primero es el engrosamiento del endometrio. En esta fase va a ser sobre la fase proliferativa del ciclo uterino, ¿no? Aquí lo que va a pasar es que el endometrio se vuelve más vascularizado y más grueso. Eso quiere decir que se va a preparar para una posible implantación. También en lo que va a ser el aumento de los receptores de la LH en la granulosa, esto es clave para el folículo, ¿no? Para lo que va a ser el pico de LH, lo que va a producirse, lo que va a ser en la mitad del ciclo y va a desencadenar lo que va a ser la ovulación. Como tercer punto tenemos la retroalimentación hormonal, el nivel de la FSH y la que causa la ovulación. Bien, acerca de esto, esta retroalimentación positiva es única en el cuerpo femenino y solo va a ocurrir a lo que va a ser a la mitad del ciclo, justo antes de lo que es la ovulación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora tenemos lo que va a ser la primera mitad del ciclo, la retroalimentación hormonal, ¿no? En la primera mitad del ciclo, del día 1 al 12, aquí es cuando los niveles de estrógenos van a ser más bajos o pueden llegar a ser moderados. Entonces, esto va a producir lo que va a ser un efecto de retroalimentación negativa sobre lo que va a ser el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Qué quiere decir eso? Que el hipotálamo va a reducir la liberación de las hormonas gonadotrópicas. La hipófisis, a su vez, va a disminuir la secreción de lo que es la FSH y también lo que es la LH. Entonces, esto va a hacer que se evite que mate un folículo maduro, al mismo tiempo sea el predominante, ¿no? Bien, en todo este mecanismo, en la primera mitad del ciclo,
se asegura que no haya una ovulación múltiple en cada ciclo, ¿no? Lo cual sería ineficiente para lo que es el cuerpo de la mujer. Bien, acerca de la fase preovulatoria del día 12 al 14, en esa etapa los niveles de estrógenos van a aumentar y se mantienen elevados por al menos 48 horas. Esto va a generar un cambio de retroalimentación negativa a lo que va a ser una retroalimentación positiva. Esto se provoca ya que se va a activar el hipotálamo para liberar más hormona, ¿no? Lo que va a ser la hipófisis responde con un pico alto de lo que va a ser la LH. Y bueno, este pico también puede llegar a desencadenar la ovulación, ¿no? Es decir, que va a haber más liberación del ovocito por lo que va a ser el folículo de Graf, ¿no? Por el folículo ya maduro. Bien, en lo que va a ser este cambio de señal solo ocurre en lo que son las mujeres y es lútea. Bien, ahora el folículo dominante, ¿no? Gracias a lo que va a ser el balance hormonal finamente ajustado, entre todos los folículos que comenzaron a crecer, solo uno se va a convertir en lo que va a ser el dominante, ¿no? Este folículo va a llegar a tener una mayor sensibilidad a lo que va a ser la FSH, ya que va a tener una mejor respuesta, así como también se va a producir más estrógenos, que a su vez van a llegar a lo que va a ser inhibir el desarrollo de los demás folículos. Esto se va a dar por lo que va a ser la retroalimentación negativa. También este folículo dominante se va a convertir, ¿no?, en lo que va a ser el folículo de Graf y va a estar listo para ser ovulado. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Que continúe, por favor. Sofía. Está bien, doctor. Durante la ovulación vamos a tener que alrededor del día 14 del ciclo menstrual, en un ciclo aproximado, ¿no?, que es el normal. Cuando hablamos de la fase folicular, como explicaba mi compañera, vamos a hablar de la formación de esta ovogonia en algún punto, la unión de esta con las células de la granulosa para finalmente empezar con estas fases que ella ya ha estado describiendo durante la fase folicular. Pero ¿qué pasa y en qué momento esta fase folicular se vuelve a la fase lútea? Va a ser en el momento en el que este folículo ya va a estar maduro, como ya decía, el folículo de Graf, también conocido, va a liberar lo que es ovocito y va a unirse a lo que es la ovulación, y posterior a esto se va a generar lo que es el cuerpo lúteo. Entonces vamos a tener que durante la ovulación el pico de la LH va a inducir a lo que es el aumento de enzimas proteolíticas, como lo que es la colagenasa, y estas van a debilitar lo que es la pared del folículo. Seguido a esto va a haber un aumento en lo que es las prostaglandinas, que van a generar una contracción de células foliculares, y esta a su vez va a dar lo que es un incremento dentro de la presión del folículo. ¿Qué va a desencadenar? Va a ser más que nada lo que es este pico súbito de la LH o de la hormona luteinizante, la cual va a ser generada, como ya se mencionó anteriormente, de lo que es la adenohipófisis, va a producirse por la hipófisis anterior, y este pico va a generar lo que es la retroalimentación positiva de los estrógenos elevados, por más que son los más importantes. ¿Qué se va a liberar? Va a liberar lo que es el ovocito secundario, como ya mencioné, rodeado de esta corona radiada o de las células de la granulosa, y este ovocito va a estar en metafase 2 de lo que es la meiosis, y va a ser capturado por lo que es las fimbrias de la trompa de falopio, esto ya para su transporte hacia lo que es el útero, ¿no? Siguiente, Caro. Luego tenemos al cuerpo lúteo, que es lo que, como mencioné, es lo que se forma o lo que se queda de este folículo que ya ha liberado su ovocito, ¿no?, para que continúe con lo que es la parte de la ovulación. Entonces, el cuerpo lúteo va a ser esta estructura de la maduración, ¿no?, tras la última etapa de esta formación folicular. En la formación vamos a tener que luego de la ovulación, las células de la granulosa y de la teca interna del folículo se reorganizan. Y estas células luteinizantes, bajo la influencia de la LH, van a cambiar su función para producir hormonas. ¿Y a qué se refiere, un poco haciendo pausa, con las células de la teca interna? Vamos a tener que esta ovogonia, al momento de pasar a lo que es su fase folicular, va a empezar a unirse a ciertas células. Las células es que también va a haber una unión con células fusiformes, que van a generar más y más capas alrededor de estas. Estas células fusiformes
Y nos mencionan células de la teca a nivel externo y a nivel interno. Y es lo que hace referencia acá, a nivel del cuerpo lúteo, las células de la teca interna, ¿no? En la producción de hormonas vamos a tener que se va a producir lo que es la progesterona y las de hormonas ováricas, por así decirlo, que se va a pasar a explicar en un momento, donde la progesterona va a preparar y va a mantener al endometrio para su implantación y los estrógenos van a complementar la acción de esta progesterona. Hablando de la duración, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se va a degenerar en unos 12 a 14 días y se convierte en un cuerpo albicans y va a disminuir lo que es la progesterona. Si hay fecundación, vamos a tener que el embrión va a producir la gonadotropina coriónica, asuma una producción normal entre la semana 10 y 12. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las funciones de las hormonas ováricas, como ya mencioné, vamos a tener dos tipos o dos grupos. La primera van a ser los estrógenos. Entre los estrógenos vamos a tener que la principal de estas va a ser el estradiol. La bibliografía nos menciona 3 tipos, pero la principal es el estradiol. Los estrógenos van a tener la función de la proliferación y el crecimiento de las células específicas del cuerpo responsables de los caracteres sexuales, mientras que los gestágenos, como la progesterona, van a preparar al útero para la gestación y en algún punto a las mamas para la lactancia. Van a ayudar a las mamas durante el crecimiento, más no con la producción de leche, porque la producción de leche a este nivel, digámoslo así, lo va a hacer la prolactina, que no está considerada como hormona ovárica. En cuanto a la química de las hormonas femeninas, vamos a tener nuevamente los estrógenos y los gestágenos. Nos menciona cómo se desarrollan a nivel de si son no gestantes o gestantes. Entonces, en los estrógenos vamos a tener a las no gestantes, que nos va a decir que su principal secreción va a ser en los ovarios y en las cortezas suprarrenales. Mientras que en la gestante va a aumentar mucho más la producción de estrógenos, pero en este caso en la placenta. De los estrógenos nos van a mencionar que se encuentran 3 tipos de estrógenos en el plasma. El primero es el beta-estradiol, que es el más importante o el principal, que es secretado en los ovarios en su mayoría. El segundo es la estrona, que va a ser levemente secretado en los ovarios, una parte, y va a estar formada también en los tejidos periféricos a partir de lo que son los andrógenos, que ahorita pasaré a explicar. Luego vamos a tener que un producto oxidativo con conversión en el hígado. ¿Qué significa? Que del estradiol y de la estrona va a salir lo que es el estriol y va a tener su conversión en el hígado, como dice acá. Luego vamos a tener los gestágenos. Vamos a tener en las no gestantes y en las gestantes. En las no gestantes van a tener una importancia significativa en la segunda mitad del ciclo ovárico. Y en los gestantes van a tener su secreción en la placenta a partir del 4º mes. Vamos a tener que esta progesterona en ocasiones se va a unir con lo que es la 17-alfa-hidroxiprogesterona. Entonces, como podemos ver en la imagen, vamos a tener lo que es que del ovario van a salir lo que son el estrógeno y la progesterona. En algún punto va a actuar con las hormonas secretadas de la adenohipófisis, la luteinizante y la folículo estimulante. Y esto va a ayudar y se va a diferenciar incluso cuando actúan con células de la teca y con células de la granulosa. Siguiente diapositiva. En cuanto a la química de las hormonas femeninas, vamos a tener estos 4 principales que nos menciona en la bibliografía. Primero vamos a tener la síntesis de los estrógenos y de la progesterona. En cuanto a esta parte, vamos a tener que primero los esteroides sintetizados en los ovarios van a provenir todos de lo que es el colesterol. El colesterol va a ser el primario o el principal en actuar en toda esta química de estas hormonas. Luego vamos a tener que durante la síntesis se va a producir la progesterona y los andrógenos, como se ve en el gráfico que está ahí, un poco hacia la derecha, debajo del número 2. Y vamos a tener que, como tercera parte, vamos a tener que se va a dar la fase folicular del ciclo ovárico. En la fase folicular ya vimos cómo estos se van a unir a lo que es las células de la granulosa, posterior a eso a las células de la teca. Entonces, en algún punto de esto se van a generar lo que son los andrógenos. Y ahí, como mencionaba mi compañera, va a haber la acción de la enzima aromatasa en las células de la granulosa que ayudan a que se conviertan estos que están rodeados por células de la teca en estrógenos. ¿Qué va a pasar? Principalmente tenemos 2 tipos de células.
las células de la teca y las células de la granulosa. Según esta imagen, ambas estimuladas por la hormona luteinizante. Pero, ¿qué pasa? En algún punto, nuevamente, del colesterol va a la progesterona y de la progesterona va a los andrógenos. A nivel de las células de la teca, esta conversión o este proceso se quedaría en lo que es en los andrógenos, mientras que en las células de la granulosa nos va a decir que estos andrógenos, digámoslo así, van a unirse a esta aromatasa para formar lo que son los estrógenos, de los cuales van a tener diferentes funciones a nivel de diferentes partes del aparato femenino. Entonces, ¿qué se busca con esto? Es que básicamente las células de la teca en algún punto sean estimuladas y vuelvan a tener lo que es estas células de la granulosa a través de la folículo estimulante para que den esta enzima aromatasa y esta enzima aromatasa dé y convierta a estos andrógenos en estrógenos. Entonces vamos a tener que estos andrógenos de las células de la teca, digámoslo así, van a ir hacia las células adyacentes de la granulosa y donde finalmente se van a formar esta aromatasa que va a estar estimulada por la folículo estimulante, ¿no? ¿Puedes achicarlo, Carito? Gracias. Entonces, luego de eso vamos a tener que, al haber pasado eso, que los andrógenos se convierten en estrógenos, vamos a tener que lo que es el transporte sanguíneo. Vamos a tener nuevamente a los estrógenos y a la progesterona, que van a nivel del trayecto sanguíneo, van a estar unidos a lo que son las albúminas y las globulinas. Estas van a ser una unión entre las hormonas de las proteínas plasmáticas. Bueno, esta unión de las hormonas y las proteínas se dice que es laxa y que se va a liberar de los estrógenos. Principalmente esto se va a dar en el hígado, formando los glucurónidos y los sulfatos, y nos va a decir la bibliografía que la quinta parte de esto se va a excretar en la bilis y también se va a eliminar por la orina. ¿Qué es importante destacar acá? Como ya mencioné, que el hígado va a convertir lo que es estas dos principales, el beta-estradiol y la estrona, en lo que es el estriol. Y esto nos menciona la bibliografía que cuando el hígado disminuye su función o disminuye la función hepática, puede generar lo que es el hiperestrogenismo. Seguido de esto vamos a tener la gradación a los esteroides sin un efecto gestágeno, y cuando no hay efecto gestágeno puede tener como producto el pregrandiol, que se va a excretar por la orina en un 10%. Siguiente diapositiva. Muy bien, una compañera que falta para que exponga. Faltan dos, doctor, creo. Falta dos, espérenme. Entonces... Bueno, continuando con lo que son las funciones de los estrógenos, en este caso tenemos que ver que estos van a actuar en etapas, tanto como van a actuar sobre lo que son el útero y también los órganos sexuales. Se va a dar durante lo que es actividades de lo que son estrógenos, y ya llegando a la etapa de la pubertad, en este caso lo que es la GnRH va a inducir o va a estimular a que la secreción aumente 20 veces más. A nivel de lo que son los órganos sexuales, va a haber un incremento en lo que es el tamaño a nivel de lo que es el útero. Y también algo que destacar es que en la pubertad va a haber un aumento de 2 veces el tamaño de este útero, y va a haber los estrógenos van a actuar en lo que es transformando el epitelio vaginal del cúbico a pasar a un tejido estratificado, lo que va a garantizar que haya mayor resistencia a traumatismos o posibles infecciones que se puedan producir con esa edad. En cuanto a lo que son los efectos de las trompas, sobre lo que son las trompas de falopio, los estrógenos van a actuar induciendo a lo que es la proliferación de los tejidos glandulares, y a su vez también va a aumentar el número de células epiteliales tanto ciliadas que van a llegar a revestir lo que es el conducto. A su vez van a ayudar o facilitar en este caso que se dé la actividad de los cilios, y pueden en este caso dar como un bate en dirección a lo que es el útero, y así propulsar a que en la ayuda a lo que es el óvulo fecundado. Sobre los efectos que va a causar en las mamas, el estrógeno va a ayudar en lo que es el desarrollo de los tejidos del estroma mamario, tanto así como va a ayudar en el crecimiento de un sistema de conductos, también de que haya un mayor depósito de grasa en las mamas, y a su vez con ayuda de la progesterona y la prolactina ayuda en lo que es el crecimiento y la producción de leche cuando se tenga en este caso la formación de un folículo fecundado para lo que es posteriormente tener un bebé y que se pueda dar de amamantar. Sobre los efectos que va a producir en el esqueleto, el estrógeno va a inhibir lo que es la actividad osteoplástica en los huesos, lo que ayuda en este caso lo que es el crecimiento óseo. En la pubertad se va a dar lo que es un crecimiento más rápido o más acelerado,
y a su vez que se dé también una fusión temprana de las epífisis con las diáfisis de los huesos largos, y que algo que destacar es que el efecto va a ser más intenso en las mujeres que a diferencia de los hombres, ¿no? Los efectos que va a causar sobre lo que es el depósito de proteínas, el estrógeno va a ayudar a que haya un aumento en las proteínas totales del organismo, y esto va a causar que se produzca un efecto de crecimiento sobre los órganos sexuales, sobre los huesos y otros tejidos del cuerpo que van a estar involucrados. También va a causar efectos sobre lo que es el metabolismo de la grasa y el depósito corporal. En este caso, el estrógeno va a aumentar el índice de metabolismo corporal, y a su vez también que se produzca un aumento de lo que son los depósitos de grasa en las mamas, en los tejidos cutáneos, las nalgas y en los muslos. También va a causar lo que son efectos sobre la piel. En este caso, el estrógeno va a ayudar a que la textura sea más blanda y más tersa, y también que se produzca un aumento en lo que es la vascularización. Por ende, se va a producir que haya un aumento de lo que es la temperatura cutánea. También si hay en este caso, una hemorragia o esta temperatura puede aumentar, y también cuando se produzcan lo que es que se produzca que sea más intensa esta temperatura cuando haya un corte o alguna herida que se pueda producir. Siguiente, por favor. Bueno, con lo que es respecto a las funciones de la progesterona, en tal caso, va a generar lo que son en la segunda mitad del ciclo menstrual, lo que va a preparar el útero para una implantación del óvulo fecundado. También va a ayudar a que disminuya la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas, esto para evitar la expulsión del óvulo implantado y por ende se lleve una buena fecundación. También va a ayudar en el desarrollo de las mamas, donde va a estimular el desarrollo de los lobulillos y los alveolos mamarios, lo cual va a inducir a que las células alveolares proliferen y aumenten en tamaño, y así a su vez puedan adquirir un carácter secretor. También va a ayudar a que haya un aumento de las mamas en cuanto a tamaño, y la secreción en este caso solo va a ocurrir cuando la mama recibe una estimulación adicional a lo que es la prolactina. También su función va a ser en cuanto a la secreción de las trompas de falopio, en donde la progesterona en este caso va a dar una secreción de revestimiento mucoso de las trompas, lo cual va a inducir a que haya una nutrición del óvulo fecundado, y por ende se recorra la trompa de falopio y se dividan antes de la implantación, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, en cuanto a lo que es el ciclo endometrial menstrual, en este caso se va a producir lo que es una serie de cambios a nivel de lo que es el revestimiento interno del útero, y que va a estar regulado por lo que son las hormonas tanto progesterona como los estrógenos. El fecundado va a contar con 3 fases: la primera, que va a ser la proliferación del endometrio uterino; la segunda, el desarrollo del cambio secretorio en el endometrio; y la tercera, que va a ser la descamación del endometrio. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos la primera fase, que es la fase proliferativa, que se va a iniciar en este caso después de lo que es la menstruación. Lo que va a pasar es que el endometrio va a estar muy delgado, con una sola capa residual del estroma y las glándulas profundas, lo que va a llevar a que los estrógenos producidos por lo que son los folículos en desarrollo lleguen a estimular una proliferación del epitelio endometrial y de las células en el estroma, lo cual va a causar que se dé una formación de lo que son las glándulas y los vasos sanguíneos, que normalmente que se dan en 7 a 10 días, en donde el endometrio va a crecer de un tamaño de 3 a 5 milímetros, y se va a dar también lo que es, en este periodo se va a formar lo que son los canales de moco cervical, para así poder guiar el espermatozoide hacia lo que es el útero. La segunda fase que tenemos es la secretora, o también conocida como la fase progestacional o posovulatoria, en donde va a iniciar tras la ovulación y se va a denominar también como progesterona, y que va a estar secretada por lo que es el cuerpo lúteo, y también se va a sumar en este caso el actuar de los estrógenos. Van a producirse cambios, en este caso importantes, donde las glándulas endometriales se van a volver más, por así decirlo, turtosas, con una secreción que va a estar más rica en nutrientes. También en esa parte lo denominan también como lo que es una leche uterina. Se va a dar también lo que es una acumulación de glucógeno, la acumulación de lípidos y proteínas en las células estromales. Y acá los vasos se van a volver, como ya le indiqué, más turtosos, y van a llevar a que se dé una mayor irrigación. El objetivo principal de esto es que va a encargarse de nutrir el embrión y plantar en el día 7 a 9. Y el endometrio ya va a estar, en este caso, preparado para recibir esta implantación. Siguiente, por favor. La
última fase, que es la fase menstrual, o también conocida como la fase de descamación. En este caso es cuando no va a haber fecundación el día 26 del ciclo menstrual, y va a disminuir de manera brusca lo que son las progesteronas y los estrógenos. Y esto como consecuencia lo que va a causar es que haya una involución del endometrio, en donde pueda perder una cantidad mayor del 50% de su grosor. También puede, en este caso, se va a presentar mayor cantidad de vasoespasmo de las arterias espirales, y se puede presentar lo que es la isquemia. También se puede presentar una necrosis tisular y una hemorragia focal, justamente por la descamación del endometrio. También se van a liberar más cantidad de prostaglandinas, lo que va a hacer que haya una contracción uterina y haya una expulsión del tejido. Alrededor, en este caso, se pierde en promedio 40 mililitros de sangre y 35 mililitros de líquido, en este caso seroso. Y la sangre no va a tener esa coagulación normal por acción de justamente la fibrinólisis, y también va a haber presencia de coágulos que pueden aparecer si hay un sangrado de manera excesiva. Bueno, tenemos también lo que es la regulación del ritmo mensual, en donde vamos a tener la interrelación entre lo que son las hormonas ováricas e hipotálamo-hipofisiarias, en donde se va a producir primero la regulación hipotalámica hipofisiaria, que, como ya lo dije, va a haber una secreción pulsátil de lo que es las GnRH, que normalmente van a encargarse de la estimulación de la liberación de la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que esto se da más o menos en 1 a 2 horas, y también a su vez se ve que la secreción si hay una secreción continua, se inhibe. La segunda regulación va a ser a nivel del centro de control hipotalámico, en donde va a estar partícipe lo que es el núcleo arqueado, que se encuentra a nivel de lo que es el hipotálamo medio basal, y que va a generar lo que son los pulsos de la GnRH, y a su vez también van a actuar los factores psíquicos, en donde van a percibir las señales del sistema límbico, y a su vez también modifica la liberación adecuada de lo que es la GnRH. Siguiente, por favor. Bueno, acá también tenemos el actuar de lo que son las fases de la retroalimentación positiva y también la negativa. En lo que es la positiva, se va a dar en la fase preovulatoria, y se da cuando hay altos niveles de estrógenos durante 2 a 3 días, lo cual causa que haya un aumento masivo de lo que es la hormona luteinizante y en menor cantidad de lo que es la folículo estimulante. Y se te presenta también lo que es un pico preovulatorio de lo que es la luteinizante, lo cual va a desencadenar que se produzca una ovulación. Se sugiere que en estos casos la pequeña secreción previa a la progesterona también contribuye a este pico, ¿no?, siendo como un actuar indirecto. En lo que es la retroalimentación negativa, bueno, los estrógenos en producción pequeña se van a inhibir lo que es la folícula estimulante y la luteinizante, y la progesterona junto a lo que son los estrógenos van a ayudar a que se potencie esta inhibición. En lo que es la inhibina, va en este caso, que está producida por lo que lo dijeron las células granulosas, va a disminuir de manera especial, por así decirlo, lo que es la folícula estimulante, y en menor grado, a comparación de la estimulante, lo que es la luteinizante. En lo que es la oscilación por retroalimentación del sistema hipotálamo hipofisiario, se va a dar en la fase 1, lo que es a nivel lútea, que se va a dar después de la ovulación. En este caso, el cuerpo lúteo va a actuar secretando lo que es la progesterona, estrógenos y inhibina. Y esto va a su vez a ayudar a inhibir lo que es la luteinizante y la folículo estimulante, llevándolos a un punto más bajo para que se va a dar en momentos antes de lo que es la menstruación. La fase 2 va a ser la folicular temprana, en donde esto, al atrofiarse el cuerpo lúteo, baja lo que son los estrógenos, también lo que es la progesterona y también lo que es la inhibina, y va a cesar lo que es la retroalimentación negativa, y por ende va a compensar a que la folículo estimulante empiece a tener picos altos. Esto va a estimular lo que es el crecimiento de nuevos folículos, y también el aumento progresivo de, en este caso, secreción de estrógenos. Luego tenemos la fase 3, que ya es la ovulación. Esto se va a dar cuando el estrógeno va a alcanzar ya niveles altos, y va a ocurrir una retroalimentación, en este caso ya positiva, donde se va a presentar lo que es un pico alto de las hormonas luteinizantes, y por ende se induzca la ovulación y la formación de lo que es un nuevo cuerpo lúteo.
En lo que es el ciclo anovulatorios, acá se caracteriza porque no va a haber un pico alto de lo que es la hormona luteinizante, por ende va a ser, va a ser no va a ser insuficiente y no va a haber lo que es la ovulación. No se van a formar tampoco lo que son los cuerpos lúteos porque no hay progesterona en picos altos y su pico va a ser también más corto, aunque mantenga un ritmo constante. Esto normalmente lo podemos presenciar en la pubertad temprana y en la perimenopausia. Siguiente, por favor. Muy bien. La última compañera que falta, Sofía, creo. Yo, doctora. Ya, bueno, para ya casi finalizar la exposición, tenemos en lo que es la pubertad y la menarquia. Bueno, tenemos que la pubertad, ¿no? Va a ser una etapa en la que marca lo que es el comienzo de la vida sexual adulta de la mujer. Y pues va a iniciar, ¿no? Alrededor de los 8 años de edad con un aumento de las hormonas, sobre todo de las gonadótropas, es decir, ¿no? Del hormona leutinizante y la folículo estimulante, que pues son producidas, ¿no? Por lo que es la hipófisis. Y pues esta etapa va a culminar con lo que es la menarquia. ¿Y qué va a ser la menarquia? Pues va a ser la primera menstruación, ¿no? Que va a ser, que se va a dar entre los 11 a 16 años, en una edad promedio de 13 años. Y pues esta va a indicar, ¿no? Que el sistema reproductor femenino ha madurado. Ahora, en este punto, pues va a haber también un control hormonal, aunque bueno, la hipófisis, ¿no? Y lo que son los ovarios van a estar funcionales desde la infancia, pero la actividad va a estar inhibida bajo la secreción de lo que es la hormona liberadora de gonadotropinas por parte de lo que es el hipotálamo. Claro, y pues el hipotálamo puede llegar a producirlo, bueno, va a llegar a producir, ¿no? Lo que es esta hormona, pero bueno, según la bibliografía nos indica que se cree que necesita una señal, ¿no? De otra parte del encéfalo, que posiblemente sea el sistema límbico, para que pueda iniciarse nuestra secreción. Ahora, aquí también van a haber puntos, bueno, van a haber cambios, ¿no? En lo que es la secreción hormonal a lo largo de la vida de la mujer. Primero es que va a haber un aumento de los estrógenos en la pubertad, también van a haber variaciones cíclicas durante los ciclos menstruales, va a haber un aumento de los estrógenos en los primeros años fértiles, puede haber una disminución progresiva, ¿no? Hacia lo que es la menopausia, y también puede haber una casi ausencia, ¿no? De lo que son los estrógenos y progesterona tras la menopausia. Siguiente, por favor. Como habíamos mencionado sobre la menopausia, bueno, esta viene a ser el periodo en el que los ciclos menstruales van a llegar a desaparecer y la secreción de las hormonas sexuales femeninas pueden disminuir, ¿no? Hasta casi a cero. La edad de aparición de la menopausia se da entre los 40 a 50 años, pues donde los ciclos menstruales se vuelven irregulares y eventualmente llegan a desaparecer, ¿no? Y la causa principal de esto es que se va a dar por lo que es un agotamiento de los ovarios, por la disminución progresiva y casi total de lo que son los folículos primordiales. Y bueno, a lo largo también de la vida fértil, ¿no? De la mujer, unos 400 folículos van a, bueno, se van a ovular, ¿no? Y cientos de miles de los ovocitos se van a degenerar sin ovular. Pero hacia los 45 años de edad, estos van a quedar, bueno, van a quedar pocos folículos, ¿no? Capaces de que se pueda, de que puedan responder a lo que son las hormonas, a la folículo estimulante y al luteinizante. Ahora, en esta etapa, en la menopausia, van a haber cambios hormonales. Pues en este punto va a haber una disminución de la producción de estrógenos al reducirse lo que es el número de los folículos y van a caer los niveles de estrógenos por debajo de un umbral crítico, y las consecuencias fisiológicas que va a presentar, ¿no? Una mujer por falta de los estrógenos, pues van a ser sofocos, sensación de disnea, irritabilidad, fatiga, como también ansiedad. También se puede presentar una disminución, ¿no? De lo que es la resistencia ósea y también de la calcificación de los huesos, lo que puede llegar a generar una osteoporosis. Siguiente, por favor. Ya, y por último tenemos lo que es el acto sexual. Bueno, esto va a depender, ¿no? de varios factores. Por ejemplo, pues van a influir lo que son los factores psicológicos,
que van a ser pensamientos eróticos, emociones, el deseo sexual, fisiológicos, como va a haber una respuesta del sistema nervioso y hormonal, factores hormonales como los estrógenos, los cuales van a aumentar, ¿no?, lo que es el deseo sexual, y también el máximo pues, deseo sexual que se va a dar, ¿no?, en la fase preovulatoria del ciclo menstrual. Ya lo han llegado a mencionar. Después, bueno, en este punto también va a haber una estimulación no local, sobre todo en lo que son las zonas erógenas. En la mujer va a ser la vulva, la vagina y el perine, y sobre todo pues el clítoris, que va a ser la zona, ¿no?, de mayor excitación. Bueno, en este punto también van a participar lo que son vías nerviosas. Tenemos lo que es el nervio pudendo y el plexo sacro, que van a conducir estos estímulos sexuales. La médula espinal sacra y la lumbar, las cuales pues van a transmitir señales al cerebro y van a integrar, ¿no?, lo que son estos reflejos sexuales locales. Y por último, se va a dar lo que es el procesamiento central, donde las señales pues llegan a lo que llegan, ¿no?, al cerebro, donde se van a interpretar como una excitación sexual, y va a haber una coordinación entre lo que es la médula espinal y el cerebro para que se puedan dar estas respuestas, ¿no?, sexuales complejas. Siguiente, por favor. Y bueno, con eso hemos concluido la exposición. Gracias. Muy bien a los dos grupos, todo de masculino como de femenino, por la exposición. Todo muy clara. Por favor, vayan repasando estos temas. Recuerden que ya nos quedan solamente 2 temas para el próximo examen. Sí, nos queda... En la próxima clase vamos a hacer patología de las glándulas y vamos a hacer introducción a la diabetes. El 28 hacemos diabetes y lipidemias, y el 4 estamos dando el examen. El 4 de junio. Sí, para que ya lo tomen en cuenta, por favor. Así que vayan avanzando con el estudio de fisiología y de patología, no se olviden, por favor. ¿Sí? Bueno,